Hablando tanto de Kevin López, Claro. el mismo Kevin López lo ha nombrado, lo ha destacado como un entrenador que le cambió la vida. Y bueno, me parece que eso también para él debe ser importante, pero también para preguntarle un poco en general a Ariel Fuscaldo cómo están las cosas en el predio. ¿Cómo estás, Ariel? Te saludamos aquí de Deportes NFM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, Acá estamos te- trabajando un rato. bueno, te molestamos un ratito nomás porque esta semana nos ha llevado, ya desde la tapa del diario El Sol, por supuesto, pero en todas las redes sociales, el tema Kevin López nos lleva a hablar permanentemente de él, ¿no? Y él habló de vos, porque dice que sos uno de los entrenadores que le cambió la vida. Bueno, nada. Bueno, no sé mucho qué decir. Tengo una gran relación con él, y pero bueno, es lindo, obviamente. Es muy lindo, pero no sé. Yo creo que en un proceso hay mucha gente. Por ahí, hay veces los chicos se sienten más cómodos con alguien, nos generan un poco más de empatía. Y bueno, para mí es un orgullo que te mencionen, obviamente, siempre un mimo, digamos, ¿no? Pero bueno, la verdad, no mucho más para agregar. Ariel, recién decíamos, no hay que cargarle la presión de que sea el Salvador, el ídolo, porque es un chico, lo dice el Chino Benítez permanentemente, pero también hemos hablado con él, eh, conociendo, y nos contaba, por ahí fuera del micrófono también, ¿no? El origen, de dónde viene, los partidos de barrio que ha tenido que jugar, y es un chico que por ahí juega una cancha con 30.000 hinchas en contra insultando y no le pesa. ¿Vos lo ves así? Sí, él ya tiene esa personalidad de que él es indistinto, ¿no? Un jugador que es indistinto, digamos, el contexto. Eh, pero bueno, tampoco, o sea, tiene muy poca experiencia. La presión está y va a estar. Eh, yo creo que más que la presión es lo que va a tener que manejar es la tolerancia a la frustración, porque en algún momento va a jugar mal. Algún día va a jugar mal, algún día va a jugar muy mal, que es una cuestión lógica de cualquier carrera, de cualquier futbolista. Y en el contexto actual, ¿no? Que todo es dramatismo, que todo, no hay punto medio, ¿no? Eso, o sos un fenómeno, o sos un desastre, los mismos fundamentos para elogiarte son los mismos para después matarte. Bueno, Kevin va a tener que saber manejar esas cuestiones, claramente. Después, futbolísticamente, bueno, es una cuestión de ya que está en su ADN, de tomar la rienda del juego, de pedir la pelota permanentemente. Nosotros ya lo vivimos el año pasado en reserva. Él fue, para mi forma de ver, el mejor jugador de todo lo que fue el campeonato completo de reserva. No hemos visto un jugador igual. Hubo partidos, nosotros hacemos estadística, los partidos, hubo partidos con volúmenes que a mí me ha tocado estar en otros lugares y no lo he visto en otros lugares. Porque ese volumen es de arriba de 115, 120 pases en un partido, correcto. O sea, son volúmenes muy altos, ¿no? Que por ahí no se ven en el fútbol local. Entonces eso ya te describe un jugador que permanentemente necesita de la pelota. Pero bueno, el fútbol tiene 6 momentos. A veces tenés la pelota, está la recuperación donde no la tenés, las transiciones. Él va a tener que saber llevar eso a primera división. Con la pelota en los pies no hay muchas dudas. Va a tener que ir tomando, obviamente, y mejorando y haciéndose cada vez más jugador en cada uno de los otros momentos. Y bueno, y ojalá que en este contexto de exitismo que tenga la suerte de estar bien rodeado, que es lo que deseamos todos. Ahora, Ariel, y la otra presión, no la del entorno en una cancha, sino la de sos el que me tiene que salvar económicamente, sos el que tenemos que vender para equilibrar los números del club. ¿Esa también es una presión que pesa? Y la verdad es algo que se instala desde los cuatro costados, ¿viste? O sea, desde todos lados se instala esta urgencia económica, pero yo creo que previa al arribo ya de un jugador del fútbol juvenil, cuando o sea, el jugador o cualquier persona se interioriza un poco con el contexto del club, entiende y sabe de las urgencias económicas por las que transitan, ¿no? Entonces, a
también se ve, no es algo nuevo, es algo que ha pasado bastante y que no solo pasa con Quilmes, sino con otros clubes también, en donde un jugador que por ahí se destaca tiene la posibilidad de una transferencia o empieza ese rumor. En los clubes con urgencias económicas más todavía, y bueno, Quilmes es un claro referente de urgencias, ¿no? Entonces es lógico. Hoy es Kevin, mañana será otro y ayer fueron otros. Entonces es permanente. Lo que pasa es que, bueno, uno se encuentra por ahí con un gol como el del otro día y es inevitable que los ojos de distintos lugares se posen en él. Es una realidad, ¿no? Vamos a ser sinceros, o sea, no son jugadas aisladas o fuera del contexto al cual estamos acostumbrados. No vemos goles así, es real, ¿no? Más allá de, saquémosle el nombre propio de Kevin. Entonces, eso hace que la verdad que hoy que en primera división o que afuera hay mucho scouting, hay mucho análisis, encontrarse con algo así es, bueno, encender una alarma y bueno, eso con la urgencia del club, obviamente calculo que debe ser difícil de manejar. ¿Cómo se maneja esto de que bien decías vos y me parece atinado, porque teníamos esta charla hace un ratito del nivel de presión, de entender de que Kevin va a jugar mal, va a jugar muy mal, en algún momento que va a salir en la foto de algún gol y que tal vez el chico pueda manejar esos puntos también bajos y altos? Porque pasa como, justamente, valga la redundancia, como se habla con los chicos que le decís no metas los dedos en el enchufe porque te vas a quedar pegado, no metas los dedos en el enchufe, y los nenes van y meten los dedos en el enchufe. Digo, pasa mucho esto de que hasta que no les sucede y después les termina sucediendo y de todos modos se terminan frustrando, y es difícil manejarlo. ¿Por dónde van los consejos? ¿Por dónde van las charlas con los futbolistas que están dando ese salto? Yo creo que el primer paso, no, por favor no lo tomen como una crítica, pero es aislarse justamente de la crítica. Claro. No lo tomen como una crítica hacia ustedes, ¿no? Hacia los medios puntualmente. Me parece que el jugador actual, el que más consume a nivel mediático, el que más consume a nivel redes sociales, es el que más inestabilidad a la larga va a tener. Es así, digamos, uno puede leer en una red social 100 elogios y una crítica y va a afectar la crítica. Claro. Entonces, a mí me parece que bueno, Kevin creo que tiene esa personalidad como para sobrellevar estas cuestiones, pero a mí me parece que es aislarse, ser lo más objetivo posible, o sea, escuchar realmente al cuerpo técnico o a quienes por ahí tienen más datos, más información acerca real de su función, ¿no? A la visión real, o a la visión del común, con respeto, ¿no? Del hincha, repito, de los medios, que por ahí a veces no tienen la objetividad que tienen quienes analizan el juego. Entonces, en ese contexto, yo escucho muchas veces, no se sigue hablando, porque lo escuché hoy casualmente, me hablaron de otra radio y me hablaron del primer partido de Kevin, ¿no? Ese debut en Independiente Rivadavia, y me hablaron de lo mal que jugó. Y yo, sinceramente, para mí, el primer tiempo, o sea, que el tiempo jugó, para mí no fue un partido malo. O sea, que no se haya destacado es otro tema. En el contexto que se le lesionó el compañero, aparte, ¿no? Porque fue el día que se lesionó Calelo a los 5 minutos. O sea, un primer tiempo en donde la verdad que el equipo no jugó bien, y las dos situaciones de gol que generó el equipo las generó a través de él. Entonces, no vi que haya perdido pelotas, digamos, que se pierdan pelotas en un jugador como él, que intenta asistir permanentemente, es parte. El problema es si el error es forzado, si no forzado, y si se pierde una pelota en un lugar del campo donde por ahí no sé. Pero después, no creo que haya hecho un mal partido. Hizo un partido aceptable, sobre todo teniendo en cuenta en un contexto de visitante, un debut, una primera fecha de torneo. Entonces, por eso digo que por ahí, con respecto a la objetividad, la opinión de las redes, de los medios, y por ahí difiere de quienes lo analizamos por ahí un poco más en detalle. A mí me parece que el jugador tiene que escuchar un poco más el análisis real del juego y por ahí aislarse un poco de ese contexto social que te pondera, ¿no? Que te pone allá arriba y después por ahí por una falta te liquida, ¿no? Como le pasó también con Agropecuario. Entonces, bueno, nada,
es difícil. Yo creo que el equilibrio es la palabra junta, ser equilibrado. Él tiene que no creérsela en el momento, ¿no?, donde todos lo ponderan, y tampoco deprimirse ante una eventual crítica. Y vos, ya me meto en tu tarea diaria y en lo que uno proyecta, ¿no? ¿Hasta dónde te puede afectar o no que haya un cambio en la conducción del club, teniendo en cuenta que faltan algunos meses y, si no recuerdo mal, y me apunta Alan, tenés contrato hasta junio? Sí, yo en realidad tengo contrato hasta diciembre, y de común acuerdo, o sea, yo di mi palabra que yo, o sea, me voy, obviamente, me corro ante un eventual... En realidad no nos pusimos a hablar, pero bueno, yo no voy a hacer ningún tipo de estorbo, ni mucho menos. Yo ya di mi palabra y tengo hay cláusula en el 30 de junio para yo irme, o que el club decida que yo no continúe, por una cuestión de no dejar ningún tipo de compromiso a una hipotética u otra gestión. Así que no es la verdad, no es un tema que genere, a mí particularmente, el fútbol es así, o sea, es difícil proyectar en el fútbol. Entonces, cuando uno firma algún tipo de contrato, sabe que los tiempos caducan, que son cortos, relativamente cortos, que por ahí a veces hablar de 3 años en el fútbol parece una locura, y para un proceso formativo es corto, es real. Pero a mí la verdad hoy pensamos nada más que a corto plazo. Yo, si bien mi intención es que quede todo ordenado para quienes vengan el día de mañana, pero no proyecto mucho más adelante. Y en ese corto plazo, Ariel, ¿hay que tomar alguna decisión con respecto a los 2001, 2002? Hablo de hacer contratos o no. Sí, la fecha límite es diciembre. Tenemos tiempo hasta diciembre. Inicialmente era para categoría 2001, y que se había alargado, y bueno, este mismo año nos comunicaron que también se unificaban los 2002 para tomar la decisión. O sea, eso no lo notificaron el año pasado, que era lo que esperábamos nosotros, sino por ahí nos hubiéramos adelantado por ahí a tomar algún tipo de decisión, o a estar un poco más fino para no entorpecer carreras, porque me parece que avisar a tiempo con respecto a las posibilidades de contrato, bueno, permite que los chicos puedan, a veces obviamente, tener más fina, ¿no?, esa idea de si continúa o no en el club, y por otro lado poder hasta salvar carreras, porque por ahí comunicarle, lo más difícil es comunicarle a un jugador que no continúa o que no va a hacer contrato cerca de la fecha de contrato, cuando ya por ahí se reducen notablemente las posibilidades de continuar su carrera en otro lugar. Entonces, por ahí la función nuestra hace que nos tratemos de anticipar al máximo. A veces AFA entorpece esas decisiones, y bueno, en el caso de los 2002 nos ha comunicado este año y no el año pasado, que hubiera sido ideal. Así que bueno, las dos categorías para diciembre tenemos que definir. Me gustó el concepto ese de no entorpecer carreras, porque también aplica en esto, estamos hablando de la transición de futbolistas que surgen bien de divisiones inferiores, pasan por reserva y llegan a primera división, y hoy por hoy Quilmes, a partir de las necesidades, la categoría en la que se encuentra y por el perfil propio también, se ve rápidamente en la dicotomía de un futbolista como Kevin, o como puede ser otros casos también que ya hemos mencionado, la dicotomía de contar con ese futbolista y desarrollarlo, o que probablemente el día de mañana valga más dinero, por supuesto, o poder contar con él en el tiempo desde el aspecto deportivo. ¿Cómo lo ves eso, más allá de que por supuesto no es tu órbita, eso ya es algo más dirigencial, pero sí entrelazado o interpelado por este concepto de no entorpecer la carrera? No, yo es un concepto que tengo muy claro. La verdad es que, y por ahí, más allá de que yo lo tenga claro, no se trata de convencer al jugador muchas veces, porque tampoco, yo también creo que lo mencioné alguna vez, no se trata de romantizar la libertad de acción, ¿viste? El hecho de dejar un jugador libre, no es obviamente algo lindo, pero sí entender que esta es una carrera que tiene permanentemente estas cuestiones. Lo mismo para contrato, ¿no? O sea, uno pone como ejemplo por ahí libertad de acción, y vamos a ponerlo para contrato. O sea, el hecho de decidir un contrato no se decide el futuro completo del jugador, es un punto de partida. Y
y creo que los ejemplos claros los tenemos, o sea, ni Messi ha continuado en un solo club. Claro. Entonces, hace poco le dieron un premio a Bocini, que creo que fue uno de los pocos que Sí. inició y finalizó su carrera en un solo club. O sea, estamos Y hablando de un Atlético jugador de cientos de miles que han pasado por la historia, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece que primero es entender ese contexto. Después que realmente, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen las estadísticas, estamos cerca, con muchísimo viento a favor, estamos entre un 2 y un 3%, ¿no?, de jugadores que llegan a primera división, ¿no?, de una categoría. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, primero, bueno, yo particularmente creo mucho en las estadísticas, teniendo en cuenta esos números, bueno, me parece que anticiparnos a las decisiones es lo mejor que podemos hacer. Eso que tiene, muchas veces te puedes equivocar, es una realidad, ¿no? Uno no está ajeno. A ver, tratás de fundamentar al máximo, de ver lo que nosotros llamamos línea de sucesión, o sea, lo que viene detrás, lo que va adelante, lo que tenemos en el plantel, y estar lo más fino posible. Intercambiar, obviamente, opiniones, y bueno, tomar la decisión más coherente o que consideremos más coherente para el club. Y convencer al jugador de que nosotros somos una opinión, no somos una verdad. Y de que por ahí a veces no continuar en el club no significa renunciar a su carrera. Se le pueden abrir puertas en otro lado, claro. Claro, y es que eso pasa no solo de Quilmes hacia otros clubes, sino que pasa en otros clubes y terminan en Quilmes. Hoy la realidad es que Quilmes llegó, por ejemplo, Kevin llegó acá porque alguna vez quedó libre Belgrano. Tal cual. ¿No? Tal cual. Hablando de Kevin. Sí, no sé, empezamos al hablando de contexto. Kevin y terminamos hablando de Kevin, es cierto. Claro, nos pasa actualmente, no sé, el mediocampista central de reserva es Jesús Camaño, y llegó este año, o sea, a fines del año pasado, de River. Y bueno... Sí, el caso de también. Fede Tevez también, ¿no? De Estudiantes. Fede también, Fede llegó, nosotros tuvimos eso también, ¿no? He escuchado alguna que otra vez, como que, bueno, como si el intermediario o la gente que lo maneja Fede nos lo hubiera impuesto, y la realidad es que nosotros hemos probado, yo probé cerca de 25 chicos con edad de contrato, ¿sí?, antes de que firme Fede Tevez. Y nosotros tuvimos la posibilidad de elegir tanto a Fede como a Ricciardi, que fueron los contratos que elegimos, teniendo en cuenta lo que nosotros considerábamos. Vimos que a nuestro criterio iban a tener por ahí más proyección que lo que teníamos en el club, o lo considerábamos que era un jugador que nos elevaban la vara, pero también las mismas personas que por ahí nos enviaron a Fede o a Ricciardi nos han mandado a otros jugadores a quienes le dijimos que no. Recuerdo chicos que después inclusive continuaron en otros clubes. Brian Converse, por ejemplo, un jugador que estuvo a prueba con nosotros y que bueno, no firmó, después creo que terminó firmando en Armenio y está jugando ahí. Bueno, hemos probado muchos chicos. El caso de Fede, por ahí es el mayor exponente, ¿no? De llegar a edad de contrato en un club, de que no le hagan contrato. Tuvo la suerte de insertarse rápido. Y hoy es jugador, creo que indiscutible dentro de los 11. Ariel, no te queremos robar más tiempo. Te agradecemos. A ver, queríamos un poco hablar de la frase de Kevin López, pero recorrimos un poco todo y bueno, deseándote la suerte. El jueves juegan con Camioneros, ¿no? La reserva a las 15. El jueves 15 horas con Camioneros allá. Sí. Bueno, ahí estará Alan como siempre acompañando. Gran abrazo. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Ariel Fuscaldo, el entrenador de la reserva de Quilmes, coordinador de inferiores.